como se le conoce a la conferencia de prensa o a este diálogo circular que hacemos desde hace ya algún tiempo, es muy importante. Vamos a decir que es un día trascendente porque vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente. Si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto se iría agravando con el tiempo. Nosotros no padeceríamos mucho por esa mala reforma, pero hacia adelante haría crisis y los que padecerían más serían los trabajadores y los trabajadores en activo. Se les cancelaría la posibilidad de un retiro justo, digno. Por eso se hizo el compromiso de hacer una nueva reforma al sistema de pensiones y se contó con el apoyo del sector empresarial y del sector obrero. Y quiero destacar la participación en esta propuesta, en este proyecto, de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que si alguien promovió este nuevo proyecto de reforma y buscó convencer a miembros del sector empresarial, fue precisamente Carlos Lomelín, que está aquí con nosotros, porque si se trata de poner estrellitas, yo diría que le correspondería antes que a nadie la concreción, la realización de esta nueva propuesta de reforma a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque él ha venido haciendo labor, trabajando durante un año, incluso hemos tenido diferencias en los últimos tiempos, nos distanciamos. Sana distancia. Por la sana distancia, sí. Es público y notorio, y sin embargo él continuó trabajando, hablando con los representantes del sector empresarial y siguió abierta la comunicación, el diálogo con el Gobierno federal a través del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Siguieron trabajando en la
presentación, elaboración de este proyecto y fue también muy importante contar con el apoyo del senador Carlos Aceves del Olmo, que es el secretario de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM. El senador Carlos Aceves ayudó. Entonces se fue logrando este acuerdo, construyendo este acuerdo para la presentación del proyecto que hoy se va a dar a conocer. Es tan importante esta noticia que invitamos, respetando la autonomía que tiene el Poder Legislativo, invitamos tanto a Mario Delgado, presidente en la Cámara de Diputados, como a Ricardo Monreal, presidente en la Cámara de Senadores, porque esta iniciativa tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a exponerlo, va a iniciar Arturo Herrera, secretario de Hacienda, luego Carlos Salazar, posteriormente el senador Carlos Aceves, luego el diputado Mario Delgado y termina Ricardo Monreal. Y ya posteriormente abrimos para las preguntas de ustedes sobre este tema y sobre otros, pero sí valdría mucho la pena, por lo que representa, por lo que significa la reforma, que nos centráramos en el tema, si se puede, solo que hubiesen cosas muy urgentes de otro tipo, pues también le dedicamos tiempo, y si no tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, mañana nos vamos a volver a encontrar. Entonces vamos con Arturo Herrera. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un anuncio muy importante, es un anuncio trascendental, sobre todo por el fin último de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Es decir, no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. ¿Cuáles son las fallas que tenía el sistema actual y que tenemos que corregir? Había dos problemas centrales. El primero es el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que, sobre todo para ciertos niveles de ingresos, la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30% de su salario. Es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. Pero ese no era el único problema que había. Hay un segundo problema. México es todavía un país con un alto grado de informalidad. Y cuando se pensó este sistema, se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad, y para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema.
En las pensiones aportan 3 entes. Aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero al sistema de pensiones, aporta más de 700,000 millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISSSTE, más de 300,000 millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están los 3 entes, sino están también los 2 presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, porque esto tendrá que tener un tránsito legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es ¿cómo se va a obtener eso? Y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está el sistema actual y cómo será el sistema nuevo? Como pueden ver, hay 3 partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la barra de la derecha verán no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en 2 partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta 4 salarios mínimos. Y hay 2 ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta 5 salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son 2 tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son 2 tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy, y sí trabajó 25 años, recibe el 68% de un salario mínimo, más el 34% de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional,
tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de 1 y 2 salarios mínimos. Representa el 34% y el 24% de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de 5 UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% y el de 4 UMAS de 35%. Es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas 1/3 de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva propuesta de reforma, esto va a incrementar. Como podrán ver, para 1 y 2 salarios mínimos van a tener incluso un poquito más, considerando la pensión de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora, y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25 años. Esto es reconocer la realidad del país y lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años, se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas: no se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido. Y hay una población mucho mayor que beneficiada. Y este gráfico lo resume de manera muy, muy importante. Al día de hoy, con el estatus vigente, solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión tienen una pensión bajita, que en algunos casos es el 30% de lo que estaban recibiendo, y solamente 1/3 de los trabajadores la recibe. Con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82% de la población va a tener acceso a una pensión garantizada. Este es un paso más muy, muy importante, como dijo el presidente, muy, muy importante en la construcción de un sistema para una vida justa para los adultos mayores. Y no es el único que hemos dado. Probablemente el más relevante fue la reforma al artículo 4 constitucional, a partir del cual los adultos mayores tienen derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención en la vejez, y al ser un derecho constitucional, está garantizado y el monto que se van a recibir no puede ser menor al del año anterior. Como vieron, para los trabajadores que están en los 2 primeros niveles de salario representa cuando menos el 25% de todos sus ingresos. La segunda reforma es esta que estamos planteando hoy, pero además se compone con otras iniciativas que ya hemos venido presentando a lo largo de los años, a lo largo de este último año y medio. En enero del 2019, en este mismo foro, anunciamos junto con la AMAFORE, la organización de las AFORES y el presidente de la República, el compromiso de las AFORES para llevar a sus comisiones a los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a esta administración, la comisión era por arriba del 1%, que era relativamente alta para los estándares internacionales. Para el año 2019 logramos que bajara a menos del 1%. Ahora, para el 2020, fue un cambio radical. La caída fue más que la acumulada en los últimos 3 años. Está en 0.92%, pero ahora el total de las AFORES cobran una comisión por abajo del 1%. La Comisión para Estándares Internacionales está en alrededor del 0.7 y lo que vamos a buscar también a través de esta reforma es la obligación y el compromiso de converger de manera inmediata a los estándares internacionales. Y finalmente había otra reforma que nosotros habíamos planteado, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses. Fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores, hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara de Diputados, y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las AFORES. Y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor.
tanto el punto 3 como el punto 4 lo que están buscando es que los rendimientos de los Afores aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores, que no se queden necesariamente en las administradoras. Y esto suma a los acuerdos iniciales donde se está buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa.